Excelente martes, bienvenidos a Historias con Lidia Cumming y Andrea Lezama. Una historia más, Andy, qué gusto tenerte. Lidia, pues para que no se pierda la costumbre de cada martes, estoy encantada de estar aquí. El sol me brilla distinto los martes, ¿sabes? Me hace sentir como en casa, como en... Es que esta es tu casa, Andy. Estás en tu zona segura, en tu espacio seguro, no, exactamente. Aquí no puedo reprimir mis sentimientos. Exacto, al contrario, y preferimos que sea así. Mejor. Oigan, traemos tema interesante porque muchas veces platicamos sobre, es este proceso legal de buscar, hablando de víctimas de violencia vicaria, de recuperar a tu hijo, todo el proceso que existe, pero hay casos o hay historias, por ejemplo la tuya, Andy, en donde puedes recuperar a tu hijo o en algunos casos que hemos platicado a sus hijos, ¿no? Recientemente ocurrió un caso donde una mujer recupera a sus hijas después de un proceso de 3 años y aquí genera esta duda de, ya tienes a los infantes, ahora estás pidiendo dinero, ¿por qué ocurre esto? Y cambia la versión, y yo creo que aquí es muy delicado el tema de cómo los medios de comunicación transmiten esta información. Uno, el tema de violencia vicaria, si bien yo sé que es algo que han estado trabajando durante muchísimos años, pero sigue siendo nuevo, Andy, ¿no? Y entender exactamente todos los conceptos y todo lo que engloba ha sido complicado, incluso para comunicadores. Y ahora, si le sumas a esta situación de, si ya tiene a los niños y quiere aparte dinero, pues ¿de qué se trata? Y yo creo que ahí se desvirtúa totalmente el mensaje, ¿no? O esta sororidad, podríamos decir. ¿Qué opinas? Completamente, porque entonces la noticia ya no es una madre que luchó por años por recuperar a sus hijos o a su hijo, ahora se vuelve, quiere dinero, para eso lo quería, siempre fue eso, el tema económico, ¿no? Y entonces totalmente la noticia ya no abarca esta lucha que la madre hizo. Sin embargo, recordemos que de acuerdo al artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de los derechos de la víctima, establece que tiene que haber una reparación del daño. Por supuesto, esto a través de que haya una sentencia o se... ¿Es un nuevo proceso? O sea, si tú ya tienes a tus hijos, pero ahora va este tema de reparación del daño, se abre otro proceso. No, es dentro de lo mismo. Tú haces tu denuncia, una vez que se judicializa tu carpeta, comienzas con la audiencia de vinculación. Si a esta persona la vinculan, es decir, que los elementos que hay son suficientes para determinar que hay un presunto delito, entonces el proceso va a continuar. En este tema penal pueden existir diferentes salidas alternas. Por ejemplo, una suspensión condicional al proceso, que incluye un tema de reparación del daño, un procedimiento abreviado que incluye también un tema de reparación del daño o por sí solo el que se vayan a juicio, se emita una sentencia y también haya una reparación del daño, porque como repito, de acuerdo al 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las víctimas tienen el derecho de poder acceder a esta reparación del daño. Y es importante mencionar, no nada más se trata de un tema económico, se trata también de la dignidad de la víctima, de poderle regresar un poquito de dignidad después de todo lo que ella tuvo que sufrir, de todo el dolor, de todo el camino, ¿no? Porque estás hablando de años, exacto, Andy, ¿no? En tu caso, ¿qué fueron 8? 6 años. ¿Qué es el tema? ¿Qué onda con tu trabajo, no? Que te den esos chances para estar yendo a la fiscalía. Segundo, los abogados. Por supuesto. El tema psicológico, y lo platicábamos la semana anterior, ¿no? La importancia de la salud mental. O sea, son demasiados gastos, incluso hasta los trayectos, ¿no? O sea, claro, y estás hablando de 6 años. Porque aparte es el proceso para que recuperes a tus hijos, pero después cuando ya los tienes. Entonces ahí el proceso sigue finalmente siendo continuo. Todo lo que tú invertiste tanto en tiempo, en dinero, en desgaste, mientras luchabas por recuperar a tus hijos, y después, posterior, el que tienes que seguir con tus juicios, pero ahora también tienes que llevar, por ejemplo, a tus hijos a terapia, también un tema de... ¿Tú? Sí, también un tema de poder, un tema de la manutención, la escuela, etcétera. Entonces, finalmente el tema económico, claro que es importante, aunque muchas personas lo juzguen y digan, es que entonces siempre quiso dinero, lo que quería, no. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, las víctimas tienen derecho de poder acceder a esta reparación integral del daño. ¿Y por qué se genera esta confusión? ¿Por qué se genera? Porque, ¿no conocen del tema? Sí, también, y porque, en esta sociedad que es tan patriarcal, tan machista, si de por sí nos juzgan como mujeres, cuando metemos un tema económico, mucho más. Ay, mira, por ejemplo, no lo denunció, por ejemplo, ¿no? Ay, pero mira, ya, le dio dinero y entonces ya quitó la denuncia. No puedes quitar la denuncia, sin embargo, hay mecanismos alternos para que esta persona, pues si no ha cometido otro delito,
pueda justo utilizar esta salida alterna. Por ejemplo, en una suspensión condicional al proceso. Esta persona lo que te puede decir es, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer 100,000 pesos, ¿no?, de reparación del daño, y me voy a comprometer obviamente a no molestarte, a firmar periódicamente, y estos 100,000 pesos pues te voy a dar 50,000 y los otros 50,000 los vamos a dividir en 6 meses, ¿no? Esta es una salida alterna que esta persona… Oye, pero, o sea, lo pintas bonito. Aparentemente. ¿Realmente se puede llegar a un acuerdo así tan fácil? No es tan fácil, sin embargo, cuando los agresores saben que sí puede ser mucho peor en una sentencia, a lo mejor en la sentencia podrían, de acuerdo a lo que se analice, serían a lo mejor 500,000 pesos. Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ahorita una vez te doy 200. Y a lo mejor la víctima, porque también es válido, es que es cansado, Lidia, es muy cansado, es desgastante, ya te sometiste a peritajes, ya subiste, ya bajaste, ya cambiaste de trabajos, el hecho de poder, hablando en un tema, por ejemplo, de violencia vicaria, estás tratando de revincularte con tus hijos, dices, yo ya quiero parar con todo esto, ¿no? Ya porque te cansa, porque te duele. Y si de por sí en una denuncia normal, y lo platicamos, recordarás, en un espacio, lo complejo que es todo el proceso, incluso hasta el tema del peritaje psicológico, ¿no? O sea, cómo te vuelven a enfrentar al problema y una y otra vez, y aparte te van sacando… Exactamente. Oye, si ya estás vulnerable, llegas a un espacio donde te tratan peor, ¿no? Y entiendo que ahí también el tema es porque tienen que ser como neutrales, ¿no? Y en algunos casos también la falta de capacitación, por ejemplo. Pero lo decíamos, a ver, el hecho de que sean neutrales no quiere decir que sean inhumanos, claro, porque entonces es esa línea que se rompe, y lo decíamos, imagínate que llega una persona, por ejemplo, que fue abusada por varios hombres, ¿cómo le puedes decir, ay, no estés llorando, porque si no, no te voy a atender, o dices, no, o sea, creo que por humanidad, creo que es de lógica que no puedes tratar a las personas así. Exactamente. Entonces, obviamente, entendiendo todo el proceso, ahora enfocándonos al tema de violencia vicaria, obviamente vivir todo el proceso es cansado. Si uno… pues vemos las cifras que hay de personas que van a denunciar y las que no lo hacen justo porque se tienen que enfrentar a toda esa burocracia. Ahora imagínate, o sea, que esto se alargue. Claro, y aparte porque de por medio están tus hijos. A ver, en un supuesto de que te roban tu coche y se vincula a esta persona, ok, tu coche está valuado en 100,000 pesos. Ok, pues bueno, sobre eso se basan. Pero en un tema de violencia vicaria, ¿cómo mides el tema? ¿Cómo lo evalúas? Entonces, 1,000,000 equivale a un año, 100,000 pesos equivale a 6 meses. ¿Cómo puedes evaluar el tiempo que te quitan sin poder estar con tus hijos? Y aparte la estabilidad emocional y todas las secuelas que va a tener el que tú no hayas podido estar con tu hijo, porque no solamente la víctima eres tú, también son tus hijos. Exacto. Y entonces en lo que se centran es que nada más piden dinero. A ver, los abogados no son gratis, y aún así, aparte de que no son gratis, luego son unos ineptos, para colmo, ¿no? Porque ni siquiera saben, te hacen perder tiempo, te hacen perder dinero, y aparte ir a las instituciones, como lo decías, el tema del trabajo, el que te estén descontando los días, el que ya perdiste el trabajo, porque justo no alcanza, o sea, no hay un jefe. Bueno, en mi caso yo tengo que agradecer mucho a las personas que me apoyaron, pero con las compañías no hay un jefe que aguante el que tú estés constantemente pidiendo permisos para poder llevar tus procesos. O sea, al inicio también yo me enfrenté también a este tema de los trabajos. O sea, estaba en mis audiencias o estaba yendo al juzgado, a la fiscalía. Afortunadamente en el camino encontré buenos jefes, buenas jefas, y bueno, me fueron apoyando, pero mientras no. Y también hay mujeres, hay compañeras que no, o sea, que simplemente desde el inicio no hay quien las apoye, que ni siquiera cuentan con esta red de apoyo. ¿Y cómo le hacen? O sea, porque no es barato. O sea, si no es indiscreción, ¿por cuántos abogados pasaste? Y más o menos, ¿cuánto fue? Yo pasé aproximadamente por 10 abogados. ¿Y fuiste cambiando por qué? ¿Porque no daban resultados? Sí, ¿no funcionaban? Claro, no presentaban nada. Pasaban los meses y, no, pues es que tenemos que esperar a que contesten, que fue cuando dije, a ver, ¿para qué voy a seguir invirtiendo en un abogado? Pues mejor me pongo a estudiar yo. Y entonces, en ese lapso como de más de 2 años no tuve abogado, sin embargo, pues yo estuve llevando mi propio caso, pero al momento que estaba estudiando, entonces preferí mejor invertirlo de esa manera. Pero fue pedir prestado. Mi mamá también, por supuesto, que me apoyó. Fue generar esas deudas con otras personas que hasta el día de hoy todavía sigo pagando. Porque a lo mejor era, pues, oye, préstame 1,000, préstame 5,000. Y la gente, pues a lo mejor te puede ir prestando, pero después dicen, oye, pues ya pasó bastante tiempo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Pero pues creo que en el camino siempre te encuentras a personas buenas, entre otro lapso también pues tener abogados de oficio, abogados que no te daban resultados. Y justo lo hemos visto, y no es la primera vez cuando llegan distintos casos, ¿no? Y hablamos de los abogados y hablamos del poco apoyo que reciben, y que cuando llegas en blanco, ¿no? O sea, oye, te acaba de ocurrir esto, vas con las autoridades, quienes son
pues las que te podrían estar apoyando y a la mera hora te cierran la puerta. No, o como, no me acuerdo de este caso que comentabas, no podemos recibir. Ah, sí, no, claro. no te podemos hacer la denuncia. Y dices, ¡qué coraje! Si no era porque tú le decías, sí, por esto y esto y esto, muchas mujeres, ¿qué pasará? ¿No? O sea, se quedan con ello. Y ya no sigue y no hay proceso y por eso las cifras están como están y por eso muchos aplauden de que van disminuyendo, hablando del tema de homicidios, ¿no? Cuando no se clasifican al 100%, porque la gente no va y no denuncia, ¿no? Sí, y por ejemplo, en este tema que estabas mencionando acerca de cuando eso te está ocurriendo, ¿qué es lo que haces? Bueno, vas a lo mejor a presentar tu denuncia, buscas un abogado. Ni siquiera hay algo que te garantice que es un buen abogado. ¿Cómo saber cuándo es un buen abogado? Las red flags, hemos dicho, Ajá, hemos muy creado bien, las red flags en los abogados. Vamos con las red flags de los abogados. Que el abogado te diga, ya ganamos, no se preocupe, mire, así en un 2x3 le voy a recuperar. O sea, apenas a su hijo. conociendo tu caso, Claro. que diga eso. No, y ya aparte valió. ni conociéndolo, ¿no? Porque ¿qué puedes decirle en 5 minutos que platicaste con él? Pero como muchos traen esta mentalidad de que pueden litigar el recuperar una casa como si fuera a recuperar un menor, pues entonces es ahí donde se presenta este inconveniente, porque tú confías en que tu amiga Juanita te recomendó un abogado que la ayuda en algún momento con un tema de un divorcio que para empezar era por mutuo acuerdo, ¿no? Por ejemplo, entonces no es lo mismo y eso es lo que genera que sea difícil y que constantemente uno esté cambiando de abogados. A lo mejor cuando ocurre de momento inicial, bueno, a lo mejor tenías un ahorrito, alguien te presta, pero conforme van pasando los años, pues aparte de la desesperanza, tú ya no te puedes sentir segura acerca de que puedas encontrar un buen abogado. Y entonces recurres a los abogados de oficio que están súper saturados, que no le van a dar la atención a tu tema. Por eso es que justo es que yo decido entrar a estudiar. ¿Por qué? Porque ¿quién le iba a poder dar la atención de esa manera a mi tema? Pues yo, ¿no? Exactamente. Y tú conocer exactamente qué meter, qué no meter, por qué sí meterlo de esta forma. Recuerdo que justo cuando comentábamos lo de tu caso era el abogado te decía, mete este oficio y tú lo metías porque pues confiabas en él, ¿no? Y ahora cuando ya te informaste y estudiaste aparte, diste, oye, pero es que hubiera metido mejor otro recurso, ¿no? Que me hubiera facilitado. Claro. ¿Por qué encontrar estos charlatanes o por qué estas personas se aprovechan? No manches, si ya estás sufriendo. Es que se aprovechan de tu ¿Pero dolor, por qué? ¿sabes? No, falta de ética. ¿Qué es lo más amiga. barato que te pueda cobrar un abogado? Pues no sé, si hay abogadones como que cobran como sus 3,000, 4,000, ¿Por? 5,000. Ellos te dicen siempre para las copias. No, pero ¿No? ¿por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Pues es que varía, ¿sabes? Pero normalmente a lo mejor te dicen, a ver, de inicio son 5,000 pesitos, ¿no? Ok. Y después a lo mejor a los 15 hay que creer las copias, las famosas copias, que eso siempre ha sido está totalmente disfrazado, ¿no? Pues vamos a necesitar 2,000. Y después a lo mejor pues otros 1,000 porque tengo que ir a dejar el oficio. Pues otros 3,000. Y cuando te dirían esos piquitos, cuando te das cuenta ya se convirtieron en 30,000 pesos, ¿no? Y entonces, a ver, a lo mejor vete, por ejemplo, a un despacho de abogados. Bueno, a lo mejor ellos te van a cobrar 60, 70,000, no lo sé, ¿no? Pero entonces vas dejando pues estos remanentes y cuando te das cuenta ya son 100,000, 200,000, 300,000 pesos y pues no se resuelve nada. Y entonces todavía se atreven a juzgar a que la víctima acceda a esta reparación del daño y hablando en un tema de violencia vicaria, hablando acerca de cómo puedes... Dimensionar, medir. Sí, cómo puedes medir el tiempo en que no estuviste con tus hijos. 1 millón, 2 millones, ¿Cómo 3 te lo van a millones, 100,000 pagar, pesos. ¿no? Exactamente. Y este tema sale por el caso de Ana Karen, ¿no? 3 años que estuvo buscando a sus hijas. Al final las autoridades, bueno, ya dieron como seguimiento, ¿no? Después de 3 años. Sí. Pero viene y se pone sobre la mesa este tema, ¿no? No, solo está buscando el dinero. El tema que acabas de mencionar, la reparación del daño, que creo que no muchas veces se visibiliza y no se entiende al 100%. Y aparte es una reparación integral del daño, porque a ver... Oye, pero eso no es real, Andy. O sea, ¿cómo realmente te claro, puede...? sí, no, es el término, ¿no? Que le dan Exactamente. ellos de una reparación integral, pero realmente, como te decía, ¿cómo mides el tiempo? A lo mejor si te quitan tu coche, sabes que costaba 200,000 pesos y bueno, podrán ajustarlo, pero cuando hay vidas de por medio, tiempo de por medio, pues ahí es donde totalmente cambia. Sin embargo, a ver, ahorita ella recupera a sus niñas, al igual que muchas mamis que los hemos recuperado. A ver, Ana Karen, por ejemplo, son 3 niñas. Y es el proceso, a ver, el proceso legal con el papá, con la novia del papá, con los abuelos, sigue el tema jurídico. Ok, ahora el tema de manutención de las niñas, el tema psicológico de las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ella Claro, también. por supuesto. Y entonces es lo que vivió previo para recuperarlas y todo a lo que se va a seguir enfrentando, ¿no? A raíz de que ya las recuperó. Oye, después de que recuperan a sus hijos, a sus hijas, o sea, entiendo el proceso sigue.
Así ¿Tu es. proceso sigue? Sí, sí. ¿Hace sí. cuánto recuperaste, Mau? Hace 3 años. Ya vamos a hacer 3 años. Ah, sí, apenas vi Sí. las fotos de Andy ahí con sus lonas y todo. Sí. Incluso al abogado Cristian, a quien le mandamos un abrazo. Sí. O sea, ya 3 años y el proceso sigue. Sí, y el proceso puede continuar porque pues ellos, o sea, como imputados, es decir, la otra parte, pues puede promover todos los recursos legales que hablábamos con el tema del amparo, ¿no? Ah, ¿sabes qué? No estoy conforme con esto, entonces me amparo. Bueno, entonces también las autoridades tienen que esperar a que haya resoluciones antes de poder avanzar, etcétera, ¿no? Pero pues eso ya son estrategias propias de pues del imputado. Y entonces imagínate, por ejemplo, en el caso de Karen, que se tiene que enfrentar a 4 personas. Los abuelos, la novia y Oye, el la papá, novia no recuerdo. ¿Qué participación tuvo ahí? Ella también la vincularon, recuerdo que también por tema de sustracción, porque una vez que aprenden al papá, pues también ella está implicada en este tema. La verdad, como tal, no recuerdo en este momento, pero ella también, hasta donde sé, está en prisión preventiva. Por lo mismo. Así es. Okay. Recuerdo y tengo muy marcado el caso de los abuelos. Sí, ¿no? sí, sí. Que eso fue como lo más reciente. Sí, porque de hecho a ellos los vinculan también por sustracción, pero ¿qué es lo que pasa? Que las niñas seguían sin aparecer y entonces ya ahora es por desaparición forzada, ¿no? Que es totalmente... Oye, y gracias a eso fue que horas después dieron a conocer que las Así nenas es. ya estaban con Pero Ana ¿hasta Karen? dónde tuvieron que llegar? Sí, o sea, a justo. ver, estaba el papá, la novia, a ellos también. Entiendo que a ellos los vinculan a proceso, entran a prisión preventiva, solicitan cambio de medida cautelar, se las dan. Y otra vez. Sí, y otra vez, porque seguían sin entregar a las niñas. Entonces, ¿sabes? Imagínate todo el desgaste para Karen, para las niñas, para la familia Yo me de Karen. pongo a pensar en las niñas, obviamente en Karen también, ¿no? Pero en las niñas porque son bebitas, había una muy chiquita. Sí, o sea, una de sus niñas era bebé cuando se la quitan, ahorita ya tiene 3, casi 4 años. E imagínate también para ella lo que es adaptarse, el estar sin su desgaste. mamá, el que las moviera, porque ¿quién las tenía? ¿Quién tenía las niñas? A ver, si el papá ya estaba en prisión y luego, bueno, ok, tal vez la novia, ¿no? Ok, pero después ya aprendieron a la novia también, bueno, tal vez los abuelos. Ajá, y después, y entonces, ¿quién los tenía? ¿Quién se hacía cargo de las niñas, sabes? ¿Quién realmente cuidaba a Claro. las niñas? Y entonces el desgaste que implica, y todavía se ponen a criticar, porque, ay, es que ella es un tema económico. Ella está sacando fuerzas y sacó fuerzas de donde pudo para poder recuperar a sus niñas. Porque aparte Ana Karen forma parte, ¿no? Valga la redundancia, del colectivo. Sí, ella se acercó con nosotros ya hace bastantes años, incluso marchamos juntas, y también para ella ha sido un proceso bastante desgastante. En diferentes ocasiones platicamos, coincidimos y me decía, pues oriéntame también acerca de qué puedo hacer, platicábamos, y bueno, afortunadamente cuando vi, pues ya las había recuperado, platicamos muy rápido, porque obviamente ella está en el proceso de poder revincularse, porque volvemos al tema, es que ya los recuperaste, obviamente ahorita ya está con la euforia, con la emoción, ya puedo ver cómo están durmiendo a mi lado y todo, ajá, pero entonces de alguna forma van a empezar estos pensamientos de cómo estuvieron todos estos años, no sabemos si a lo mejor tengan pesadillas, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de manifestar lo que vivieron, y entonces van a tener que entrar el tema psicológico. Y entonces una terapia para una es cara, imagínate para 4. ¿no? Y aparte lo que tú decías, el tema de, oye, me las quitaron por 3 años, yo seguía luchando por recuperarla, ya las tengo y ahora adaptarme a que están conmigo. Sí, ¿no? porque finalmente todo el tiempo estuviste a lo mejor sola. Exactamente. Seguías luchando en nombre, eras mamá, pero en la práctica no. Y entonces de momento es adáptate a 3 menores que también sufrieron, que también atravesaron por muchas cosas. Que traen su proceso. Pero la nota es, quiere dinero, ¿no? Entonces, no, o sea, es totalmente inaceptable y como se los dije, de acuerdo al 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las víctimas tienen derecho a poder acceder a esta reparación del daño. Todas. Sí, por supuesto. Y como te dije, ya en las diferentes salidas alternas que el imputado y también la víctima esté de acuerdo, porque para que suceda esta medida, esta salida alterna, también la víctima tiene que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente tienen que garantizarle que pueda satisfacer, como decíamos, no se va a satisfacer al 100%, pero que por lo menos la víctima pueda decir, ok, ¿sabes qué? Sí, 500,000 pesos tal vez pueden reparar todos los abogados, todo lo que yo debo, porque es un tema también de dignidad, de lucha, de sufrimiento y de todo lo que tuvieron que enfrentar para poder recuperar a sus hijas. Y que no es fácil, o sea, porque ahorita Andy se los cuenta fácil, ¿no? O sea, y lo ha contado ya en varias ocasiones, o los testimonios que tenemos suena muy fácil, pero no más, es un proceso. Sí, porque aparte, yo lo comentaba en el programa pasado, cuando recién recuperas a tus hijos es esta emoción de ya están conmigo, ya lo puedo ver cómo está durmiendo a mi lado, ajá, pero de repente, por ejemplo, me pasó a mí que de repente yo decía, ¿y qué hizo estos 6 años? O sea, tenemos esas páginas en blanco de un libro, es como si leyeras un libro y de repente te brincas las páginas
¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Pero de repente entraba la culpa de, bueno, pero es que ya lo tengo y entonces no voy a pensar ya no en me lo puedo que pasó. quejar, tengo Ajá. que centrarme ahorita en que él está. Y entonces vas dejando de lado tu salud mental, que es lo que tratábamos en el programa anterior. Y entonces, O vas guardando todo, ¿no? Y ya le Justamente. pones llave y piensas que con eso ya se soluciona. sí, porque entonces la gente no te permite ya quejarte. A ver, ya no eres víctima, ya lo recuperaste. tienes, no llores, ya, ¿no? Ya, ahorita ya, no. O sea, a ver, hay cosas que duelen, heridas que van saliendo a lo largo del tiempo, cuando entonces ya vas siendo mamá, ¿sabes? Porque entonces ya eres mamá en la práctica. Exactamente. Y eso Porque por más, o sea, ¿cuántos años tenía cuando quitaron a Mau? Iba a cumplir 2 años y No lo recupera a los inventes. 8. Ajá. O sea, para mí fue fuertísimo que de repente me dijeran, pues... Porque es todo un cambio. Y aparte era, o sea, y fue otro duelo, hablando del tema de lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Era aceptar que mi bebé ya no era un bebé, ya era un niño, que sus facciones habían cambiado, su carita había crecido, y entonces, a ver, ahora adáptate. Y de momento, por ejemplo, cuando lo veo ahorita, o sea, que viene aquí al programa y platica con usted, ya es un niño grande, Lidia. Que en Ya es poquito profesor va de 2 sí, compañeras. ya, que en cualquier momento va a cumplir 12 años Sí. y va a entrar a la secundaria. Y de momento me pega así de, ¡ay, no, pero qué pasó esos 6 años, no? Y entonces imagínate, por ejemplo, hablando del caso de Karen, con sus 3 niñas, todo va a ser al triple, ¿sabes? Y entonces se preocupan porque está pidiendo algo que por derecho le corresponde. Le corresponde. A ella y a sus hijas, porque Y no estaría nada más increíble, ¿sabes? Que justo al visibilizar este tipo de historias, que neta se pusieran a reflexionar, Andy. O sea, que neta entendieran el contexto real de cada uno de los casos, porque son diferentes. Sí, el delito es el tema de violencia vicaria, ¿no? Pero cada caso es diferente y ustedes lo han escuchado, ¿no? Hay cada historia que traemos a ustedes, que escuchamos, que se nos parte el corazón al escuchar la fuerza, ¿no? Y con lo poquito que tienen de fuerza para venir y contarnos, dices, no inventes. Y a eso súmale el tema de lo que ponían en algunos titulares en medios de comunicación, pues desvirtúa totalmente. toda la lucha a la que la Exactamente. mamá se enfrentó. Y a ver, ahora el tema de reparación del daño es también una parte en que la víctima puede acceder a la justicia. También es una forma de acceder a la justicia, porque como decíamos, también te devuelve tu dignidad, incluso tus fuerzas. Por ejemplo, en un tema de procedimiento abreviado, ¿de qué va? Esta persona a la que se le están imputando ciertos delitos dice, ¿sabes qué? Me voy por el procedimiento abreviado, voy a declararme culpable de lo que tú me estás, de lo que me están imputando, y viene ese tema de la reparación del daño. El hecho de que también el agresor reconozca que sí te violentó, también es una forma de sanar, Lidia, porque entonces yo no estaba loca, yo no luchaba nada más porque sí, sino porque entonces también de alguna forma es como una curita. Es sanar, exactamente, es sanar. Una curita muy pequeña, pues en el inmenso dolor que sentiste, pero también es una forma de reconocer tu dolor. Exacto. Andy. Pues bueno, yo muy contenta. Y aparte este tema era un tema que ya veníamos platicando y que ya queríamos abordar. Oye, y aparte yo creo que la situación de Ana Karen nos ayudó como a impulsar un poco más porque, repito, no es el primer caso que ocurre, ¿no? En donde se alega esto que por derecho les corresponde, Así es. ¿no? Sí, y bueno, así como el caso de Karen, también mi caso, el caso de otras compañeras en las cuales también por derecho corresponde una reparación integral del daño, no solamente a nosotras, sino también a nuestras hijas e hijos que fueron víctimas de esta violencia. Como siempre, un gusto. Un gusto y estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes.